Gustavo Petro estaba en medio de una agenda regional que se realizó en Apartadó, Antioquia. Allí hizo un llamativo discurso en el que curiosamente mencionó por lo menos unas 15 veces al barrio El Poblado en Medellín. ¿Qué fue lo que quiso decir? Esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Pues le dicen popularmente paisas, pero son gente de los Andes, del departamento de Antioquia, básicamente de Medellín, gente que viene a trabajar aquí y grandes capitales de Medellín, del Poblado. Medellín toda tampoco es. Eso pudo ser el origen del conflicto y puede ser su solución, porque es un encuentro de culturas, incluso de etnias, de historia de Colombia en esta región. ¿Cómo se encontraron? ¿Bien o se encontraron en choque? En mi opinión, se encontraron en choque. El capital, el gran capital del Poblado, de la gente del Poblado, se convirtió en bananeros en el Urabá, usaron el territorio, la mayor parte de la tierra, por tanto del agua y el mar, y se convirtió en uno de los grandes negocios y ramas productivas de Colombia, el banano y la exportación de banano. ¿Ese gran capital miró el territorio o lo usó? Es ahí el punto donde yo creo que empieza la diferencia. ¿Vive en el territorio o vive en el poblado? ¿Cómo ve a la gente del territorio que llegó mucha? Otra estaba aquí porque había una atracción de trabajo, de qué hacer, había una prosperidad posible. ¿Cómo la miraron? ¿Como una fuerza de trabajo a usar o como una gente que merece desarrollarse como seres humanos, cultural y económicamente? Ahí yo creo que... Bueno, ahí tenemos al presidente que incluso en medio de su tesis lanzó una frase muy polémica que ha desatado el debate en el país. El empresariado, dice, en un sector decidió financiar el paramilitarismo. Saludamos a nuestros invitados. Representante Julián Peinado, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todo el panel. Juan, muchas gracias por la invitación. También saludamos al representante Daniel Carvalho. Buenas tardes, representante. Buenos días, Jairo. Un saludo y gracias por la invitación. Y también saludamos al representante Juan Espinal. Cordial saludo. Jairo, muchas gracias por la invitación y un saludo a mis colegas Carvalho y Peinado. Muchas gracias. Bueno, arranquemos de una vez. Representante Julián Peinado, su primera reacción frente a lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro. Primero, que el presidente parece que tiene que hacer un esfuerzo mayor en conocer el mapa de los antioqueños. Se va viendo la vileza de su lenguaje y su discurso de odio y de clases cuando, por ejemplo, ata a la Comuna 14, es decir, el barrio El Poblado con las 4G, a Río Negro también como parte de las 4G, y pareciera ser más una retórica, un relato que va formando en contra de un sector donde específicamente han vivido de manera histórica quienes han estudiado en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Nacional, y hoy en día son ingenieros, abogados, médicos, que además no se enlazan estrictamente con el sector bananero. Si fuese en ese orden de ideas, pues tendríamos que hablar de los cafeteros, de la cantidad de personas industriales y el sector agropecuario tan importante que se desarrolla por parte de los antioqueños. Esto es una estrategia que lo que hace es tratar de llevar a un rincón a un sector político para tratar de envilecerlo, tratar de generar en él como un punching bag para estarlo golpeando de manera permanente. Pareciera más un ejercicio de campaña en una estrategia de una lucha de clases sin precedentes en la historia, donde un presidente atente de esa manera contra 133.000 antioqueños que viven en esta parte del departamento de Antioquia.
Daniel, ¿qué dice usted? Yo justo llegué ayer de Urabá, estuve allá el fin de semana trabajando y me impresiona la cantidad de mentiras y de verdades a medias que dice el presidente Gustavo Petro en su discurso. Me impresiona que menosprecie lo que ha sido la agroindustria, las posibilidades de desarrollo que ha llevado la agroindustria a la gente de Urabá. Parece que él ignora que hay 3 sedes de la Universidad de Antioquia y una decena de universidades privadas que están preparando a los urabaenses para la llegada de unas dinámicas gigantescas a través del puerto y a través de las vías 4G. Entonces yo creo que es muy desafortunado lo que dice el presidente Petro y yo honestamente pensé que era una persona más culta y mejor informada. A ver, ¿qué dice el representante Juan Espinal? Jairo, lo primero es, yo no entiendo cuál es la bronca del presidente Gustavo Petro con el departamento de Antioquia. A él se le olvida completamente que en nuestro departamento 940.000 antioqueños confiaron en su propuesta por la cual se hizo elegir presidente de la República. Y cuando él da o tira dardos contra el departamento, pues realmente está desconociendo a esos 940.000 ciudadanos que creyeron en su programa para llegar a la presidencia de la República. Lo segundo es que han sido muchos los momentos que él ha manifestado en contra del departamento. Primero, la intervención a Sabia Salud sin un sustento técnico, la intervención a la Caja de Compensación con Fenalco, nos retiran la delegación minera que venía durante más de 25 años, una herramienta importante que ha servido especialmente para los pequeños, medianos y mineros tradicionales del Bajo Cauca, del Nordeste. No incluyó a Medellín en su plan estratégico de seguridad a nivel nacional y nos niega completamente los recursos para terminar las vías 4G. Yo también tuve la oportunidad de estar solamente el viernes en el Urabá, visitar a Puerto Antioquia, que va a ser fundamental para la economía de todo el país. Y para que ese puerto funcione necesitamos terminar las vías 4G, necesitamos terminar los tramos 1 y 2 del Toyo. Los recursos que puso la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín ya están ejecutados, faltan los recursos del gobierno nacional. Entonces vemos al presidente en una retórica realmente donde siembra odio de clases, donde se va en contra supuestamente los ciudadanos del poblado. Al presidente hay que contarle que en el poblado hay estratos 1, 2 y 3, porque también hay barrios de estratos bajos y que allá la ciudadanía, todos nos concentramos en trabajar, en trabajar y remar para el mismo lado. Realmente me llama la atención y bajísimo realmente cómo su equipo de seguridad, su esquema de seguridad, le requisa la mochila al gobernador de Antioquia. Mire, ya hablamos de el gobernador de Antioquia, con toda la tranquilidad y la grandeza, abrió su mochila, con toda la tranquilidad. Pero eso fue un muy mal mensaje, porque el esquema de seguridad del presidente de la República sabe muy bien quién es el personaje que se va a sentar en la mesa principal, quién es el gobernador o el alcalde. Eso realmente tiene un muy mal mensaje, Jaime. Y es un hecho que no es usual. Pues aprovechemos de una vez, volvamos a ver las imágenes. ¿Y qué opina usted, Julián, y después Daniel, sobre este episodio para seguir avanzando en lo que dijo el presidente? Mire, ahí estamos viendo, es el equipo de seguridad del presidente Gustavo Petro, que llega ahí el gobernador, pues va a ser parte de la mesa principal donde va a estar el presidente, y lo que hacen es revisarle la mochila que lleva él, y pues es el gobernador de Antioquia. ¿Qué dice Julián? En efecto, se ve que es una práctica maliciosa. Y me refiero a maliciosa porque si realmente hubiera sido un tema de estrategia de la seguridad de la Casa Presidencial, pues entonces hubiera que tenido requisarse el cuerpo del señor gobernador, porque en su camisa ancha podría tener alguna cosa extraña. Uno en una mochila de esas que carga pañitos, desodorante, agua, cuanta cosa personal necesite uno para resolver una correría. En ese orden de ideas, creo que fue una forma de generar un malestar, creo que fue malintencionado, creo que fue premeditado. Eso iba a decir, ¿es premeditado? O sea, ¿eso fue como planeado o algo así? Hombre, eso no tiene ningún sentido, que un gobernador que esté sentado en la mesa principal le esculquen su maleta. Eso es un tema para incomodar, para sacarlo de casillas. Pareciera más una forma de desconcentrar al gobernador
hecho de manera adrede, advirtiendo que siempre todos estos agentes del cuidado por parte de la Casa Presidencial son bastante hostiles, pero yo nunca en mi vida había visto que a un gobernador sentado en una mesa principal, luego de haber superado todos los filtros, de manera pública se le hiciera semejante desplante y se atacara su dignidad en esas condiciones. Yo creo que hace bien el gobernador en tanto reacciona de manera tranquila y de manera transparente, pero sí deja un mal precedente de la paranoia que tiene este gobierno frente a los diferentes actores del territorio y la hostilidad con la que se comporta. Daniel, ¿usted cree que fue un hecho premeditado y cómo lo cataloga usted lo que sucedió frente al gobernador? Jairo, yo no me imagino al presidente de la República diciéndole a su esquema de seguridad como un plan ahí macabro, vaya, requisen al gobernador. Probablemente fue el equipo de seguridad que hizo eso, me parece un gesto de muy mal gusto, pero eso está lejos de ser lo más grave de lo que pasó ayer. Creo que lo más grave fueron las declaraciones del presidente Petro, sí, llenas de mentiras, insistiendo como en ese odio entre Medellín y el resto de Antioquia o entre Colombia y los antioqueños. Eso ¿Por es lo qué más ese grave. odio, Daniel? ¿Por qué cree usted que se está gestando y está evolucionando de esta manera ese odio o esa animadversión hacia Antioquia por parte del presidente? Porque yo creo que le sirve a su relato, ¿cierto? Él en su relato muy propio de los caudillos populistas tiene que buscar un enemigo, y en este caso los enemigos son como los antioqueños o los ricos o los empresarios. Ha intentado todo eso y entonces eso le sirve para mantenerse como la víctima, el que no lo dejan gobernar, el que está luchando contra las élites, lo cual es absolutamente falso. El presidente dijo ayer, intentó hacer una comparación, un falso dilema entre el túnel del Toyo y el acueducto de Urabá, ¿sí? Pues a ver dónde está en el plan de desarrollo de Petro el acueducto de Urabá. Porque parece que casi no está, ¿no? 2 años después de que empezó su gobierno no ha hecho nada por el acueducto de Urabá, solo lo saca en discursos. Además, sale a decir que 5 billones para el túnel del Toyo, cuando lo único que estamos pidiendo son 600.000 millones de pesos a los cuales ya se habían comprometido. Termino con esto. El acueducto de Urabá, el que está priorizado hoy en día, cuesta 300.000 millones de pesos. El túnel del Toyo, 600.000 millones. Entonces el mensaje al presidente Petro, con un billón de pesos podemos tener el túnel y el acueducto, ambos supremamente necesarios para el desarrollo de la gente de Urabá. ¿Por qué esa animadversión? Y Julián, ¿qué iba a decir? Y sigue Juan, por favor. Sí. Una interpelación. Hombre, la Casa de Seguridad Presidencial siempre sabe, por lo menos con 15 días de antelación o por lo menos con 2 o 3 días de antelación, quién se va a sentar en la mesa principal. Ese informe lo conoce el presidente de la República. Se le pregunta a usted con quién se quiere sentar, para eso tiene jefes de protocolo. Yo sí creo que esto muestra la vileza del presidente en el trato con el gobernador, inclusive donde busca escenarios y teatros específicos para poder generar arengas en contra de él. Y eso determina quiénes van a convocar los asistentes, entre ellos muchas veces son los sindicatos en el Urabá antioqueño. Por lo cual yo creo que el presidente, entendiendo que los símbolos políticos son tan importantes, sí conoce y sí es sistemática la estrategia de ataque en las formas, en las maneras y en los símbolos políticos en contra de los antioqueños, especialmente en contra del gobernador de Antioquia. ¿Qué dice Juan? ¿Por qué esta animadversión, para calificarla de alguna manera, o por qué esos discursos frente a Antioquia por parte del presidente? Jairo, mire, hay que hablar un poco de lo que ha pasado en los últimos meses. Primero, cuando el presidente Gustavo Petro convoca a los alcaldes y a los gobernadores a una primera reunión, pues vimos cómo para él hay alcaldes de primera, segunda y tercera categoría. Al gobernador de Antioquia, al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no los tuvo en cuenta en la primera reunión. Vemos a un presidente de la República completamente distante de los mandatarios locales. Vemos a un presidente de la República completamente distante de las realidades de nuestro departamento de Antioquia. El representante Carvalho fue uno de los actores principales el año anterior en la discusión de los recursos para las vías 4G de la mano del senador Juan Felipe Lemos y Oscar Darío Pérez. No lo logramos
porque el profesor González de la Dirección Nacional de Planeación era el único que está de acuerdo con nosotros como bancada antioqueña de congresistas que necesitamos los recursos para terminar las vías 4G, para terminar Pacífico 1, que solamente Jairo le falta el 4%, y además que Pacífico 1 nos va a conectar con el Chocó antioqueño, donde hace un mes el presidente Gustavo Petro estuvo prometiendo absolutamente todo el desarrollo en materia social e infraestructura vial, pero al presidente se le olvida que tiene que terminar Pacífico 1 para conectar al Chocó. Y lo otro es Urabá. El presidente Gustavo Petro va a las regiones, promete absolutamente de todo, completamente descontextualizado. Lo que decía el representante Carvalho es completamente cierto, no conoce las cifras, habló de 5 billones de pesos, para el acueducto de Urabá. Eso no cuesta el acueducto que está planteado, y está completamente contextualizado en la importancia que tiene el desarrollo económico para el Urabá, que nació hace muchísimos años con todas las empresas bananeras y de plátano, y que son empresarios que han llevado desarrollo, que está la Universidad de Antioquia, que está la institucionalidad, existe y funciona el Comité Universidad-Estado-Empresa, hay una Cámara de Comercio completamente fuerte institucionalmente, y el presidente de la República llega a Urabá como si en estos 200 años no se hubiese hecho absolutamente nada en esta región tan importante para todos los antioqueños. Y ahora que usted menciona a los empresarios, pues en una parte de su pronunciamiento, este discurso del presidente allí en Antioquia, habla de los empresarios, pero lo dice que un sector de estos empresarios decidió financiar el paramilitarismo, o en algunos casos fueron paramilitares. Creo que ese episodio es bastante fuerte. También salió a decir que los que no estábamos de acuerdo con la constituyente éramos aliados del paramilitarismo y del narcotráfico. Está completamente desorientado el presidente Gustavo Petro. Él sabe muy bien lo que está haciendo, sabe la ruta y tiene muy bien el derrotero, pero esas son cortinas de humo que al presidente le gusta tirar en todos sus discursos, especialmente en las regiones. Daniel, frente a eso, lo que dijo el presidente sobre los empresarios y que un sector o hizo parte del paramilitarismo o lo financió. Pues sabemos que en Urabá fue protagonista en el conflicto armado, y hubo gente asociada a los paramilitares y hubo gente asociada a los grupos guerrilleros, y hoy en día sigue habiendo gente asociada al Plan del Golfo. Pero yo lo que veo es que el presidente Petro sí está utilizando ese maniqueísmo, señalar como que hay un montón de gente mala que es la que no le hace caso a él, como decía el representante Espinal. Entonces el que no esté de acuerdo con la constituyente como yo, entonces somos aliados del paramilitarismo. Yo sí creo que son cortinas de humo del presidente para tapar, primero, su poca gestión, segundo, el hecho de que no le está respondiendo adecuadamente a la gente que votó por él, y tercero, ciertos escándalos de corrupción que empiezan a aparecer. El presidente debería más bien dedicarse a cumplir lo que prometió en su plan de gobierno, a organizar su gobierno y su gabinete, que están muy desorganizados, y a sacar la corrupción, que fue una de sus promesas y sobre lo cual no está haciendo absolutamente nada. Julián, frente a ese tema específico, los empresarios que hicieron parte del paramilitarismo o que lo ayudaron a financiar, según lo dijo el presidente. Mire, ahorita el doctor Carvalho hablaba de algo muy importante, y es que la estrategia sistemática del presidente es argumentativamente meternos en los falsos dilemas. O usted es lo uno o es lo otro, cuando la vida está llena de matices. Esto hermenéuticamente se conoce en su nombre como el falso dilema. O el acueducto o el tollo, porque supuestamente tiene que priorizar. Primero, eso ayuda a afianzar mi argumento sobre la sistematización de los ataques. Segundo, eso ayuda también a detentar precisamente lo que decía el doctor Carvalho y el doctor Juan Espinal, es que quien no esté con ellos está contra ellos. Por eso nos mete a todos en uno de los dos costales. Eso es lo que ha venido haciendo en todos los rincones del país, especialmente en Antioquia, tratando de agitar, como dirían por ahí en Antioquia, el tapete para levantar el polvo y generar rupturas políticas o movimientos políticos o pronunciamientos políticos. Lo que nos quiere es poner a pelear para adelantar la campaña del 2026. ¿Por qué el poblado? Porque llama también la atención que durante toda su intervención el presidente lo menciona, ya les decía, por lo menos 15 veces al poblado, y lo relaciona pues también con estos grupos paramilitares, Juan.
Jairo, pues hace como 15 o 20 días, cuando estábamos hablando, insistiendo el tema de los recursos de las vías 4G, que son vías nacionales, no son vías departamentales, Jairo. Él en una respuesta a Antioquia estaba creo que en el departamento de Santander, hizo alusión de que con los recursos del gobierno nacional se habían construido vías desde el Poblado hasta el aeropuerto José María Córdoba para que transitaran los ricos. Y así sucesivamente, y está completamente concentrado, atacando, y lo dice, a los ricos del Poblado. Pues mire, ayer un sinnúmero de veces lo mencionó. Lo que hay que recordarle al presidente Gustavo Petro es que en Antioquia existen unos ciudadanos que tienen realmente proyección, que son ciudadanos ejemplares para la construcción de país. Nosotros como antioqueños, Jairo, nuestras empresas pagan a la nación aproximadamente 30 billones de pesos y son recursos que sirven para todo el país. El 56% de las exportaciones de minerales dependen del departamento de Antioquia. Nosotros como antioqueños, que no existía la ley de metros, tomamos la decisión de construir el metro y no caer en el dilema en el que hoy está, que es el mayor enemigo del metro de Bogotá, desafortunadamente. Nosotros, la discusión era, ¿lo hacemos elevado, lo hacemos subterráneo? No, pues tomamos la decisión de hacerlo elevado porque seguramente en algunos años tendremos que complementarlo con otra línea de manera subterránea. Nosotros no entramos en esos falsos dilemas como habla el representante Peinado. Nosotros somos determinantes. En Antioquia ha funcionado la institucionalidad, en Antioquia ha funcionado el Comité Universidad Estado-Empresa, donde nos sentamos todos a dialogar y a proyectar, por ejemplo, proyectos como Hidroituango, que va a garantizar el 17% de la energía del país. Incluso en algún momento él insinuó que había que desmontar a Hidroituango. El presidente de la República está completamente descontextualizado de la importancia que es el departamento de Antioquia para la nación y de la capacidad y la resiliencia que tenemos los paisas para sacar adelante el país. Porque nosotros en este momento, Jairo, no estamos pensando en Antioquia Federal. Eso es un falso dilema de la izquierda. El gobernador ha hablado de autonomía fiscal, que es algo completamente diferente. Y cuando el barco se está hundiendo, uno no se puede tirar. Acá lo que tenemos que hacer desde Antioquia, unidos con todos los departamentos y con todos los partidos políticos que creemos que el gobierno no está realmente sacando adelante la economía, a los empresarios, superando la pobreza en nuestro país, es unidos sacar adelante este país y no permitir que él se atornille y que cree una dictadura como lo creo que es lo que él realmente está planificando. Daniel, sobre las menciones al Poblado, pues imagínese la gente de allá. ¿Cómo se puede estar sintiendo, No, pues eso le sirve al presidente para su discurso de ricos contra pobres, ¿cierto? Asociar que toda la gente del Poblado es rica y que los ricos son malos. Le sirve a su retórica, pues, pero ignorando por un lado, como decía Juan Espinal ahora, en el Poblado hay ricos y pobres. En segundo lugar, en su discurso de que es que hacemos vías para los ricos del Poblado, es absolutamente falso. El presidente debería ser más astuto y entender y decir que la financiación de las vías 4G justamente le ayuda no a la gente del Poblado, le ayuda a esas poblaciones y esos sectores que él ha mencionado tanto en su discurso: conectar el Pacífico colombiano, promover el turismo, promover las exportaciones, ayudarle a la gente de Urabá. Ese debería ser el discurso de Gustavo Petro. Finalmente, a mí me parece muy raro que Petro siga hablando de ricos contra pobres sabiendo que él es rico. No, de rico, lleva 20, 30 años con un salario altísimo, pero le encanta desde su posición de privilegio y de pero él dice plata, que no es rico, seguir haciéndose el pobre. Pues calcule cuánta plata se ha ganado Petro en los últimos 20 años, a ver si no tiene plata. A él le encanta hacerse el pobre y le encanta seguir teniendo ese discurso de ricos contra pobres para ocultar de nuevo su mala gestión, su mal gobierno y el hecho de que no le está cumpliendo a la gente que creyó en él. Armando, ¿será que el presidente no sabe que su amigo Daniel Quintero y mayor aliado vive en el Poblado y que vive en una casita no pobre, de muchos millones? De 5.000 millones de pesos, sí señor. Pero bueno, esperemos a ver si Daniel le contesta o dice algo frente a eso. Julián, frente a lo que estamos hablando del Poblado y lo que dice Daniel, ¿esto es de ricos y pobres? ¿Un discurso de ricos y pobres? Mire, esto, como lo venía diciendo, refuerza mi argumento sobre el ataque sistemático donde el presidente pretende meternos en ese discurso de odio de ricos y pobres, que es un tema absolutamente político. Recuerden la misma mención
que en algún momento hizo frente al sector de chapineros. Y creo que en todo rincón de Colombia donde va, tiene una población que es sistemáticamente atacada porque el presidente sabe comportarse, es como un agitador. Máxime cuando en este momento se dice que en materia de ejecución estamos en los peores 15 años de ejecución del gobierno nacional en materia presupuestal. No sabe gobernar. Al tener esos problemas de gobernabilidad, pues lo que busca es agitar, y lo hace a través de lo que él sabe, y son discursos de odio, de clase, que realmente van dirigidos contra poblaciones específicas. El poblado tiene una condición particular, y es que se ha convertido en un polo de desarrollo en materia de servicios, en tanto tiene restaurantes, tiene temas de recreación, genera empleo de la vida nocturna que es diferente al diurno, motivo por el cual se han visto grandes inversiones en su desarrollo urbanístico. Eso no quiere decir que todo el que vive allá es una persona de gran poder adquisitivo. Es cierto que han vivido por tradición quienes han tenido mayor poder adquisitivo, pero es que tener poder adquisitivo no es malo. Vivir en un apartamento cómodo, digno, no es malo, eso no es reprochable. Eso es lo que reprocha el presidente, eso es lo que utiliza como arma sistemática para atacar a estos sectores empresariales de la población colombiana. ¿Y usted también está de acuerdo con lo que dice Daniel, que el presidente es un hombre rico? Yo creo que es un hombre que tiene los recursos, las formas y las maneras para vivir muy bien, y que lo hacen, y que está dentro de ese 0,1% de la población que tiene esas capacidades para que sus hijos estudien en el extranjero, para poder tener, además que ha vivido siempre de los recursos del Estado. Todos conocemos la historia de su gran casa por fuera, de sus viajes a Florencia en Italia, de los viajes de su señora esposa a los Estados Unidos a pasar sus vacaciones. Y eso no está mal. El que tenga, pues que lo pueda hacer y lo haga bien, siempre y cuando esté dentro de las reglas de la legalidad. Esa es la diferencia. Por eso, dentro de su discurso de odio y de clases, se contradice a sí mismo, como lo dice el doctor Carvalho. Ahora, no quiero dejar de lado también una frase que levantó pues una polémica, cuando el presidente asegura que las personas de Medellín no son paisas. Incluso pues ya salió a contestar el propio Andrés Julián Rendón, el gobernador de Antioquia, que le dice al presidente que lo que está haciendo es estigmatizando a la gente y tiene una lógica marxista. ¿Qué dice Juan? Jairito, es repetir lo mismo. O sea, el presidente realmente creo que, y muy bien lo dijo Daniel Carvalho, buscó un enemigo. Él es desesperado por buscar enemigos, externos e internos. Y el enemigo hoy interno, el presidente Gustavo Petro, es el departamento de Antioquia. Somos los paisas, somos los antioqueños. A él le choca mucho. Incluso este año, por ejemplo, no fue a la Junta, a la Asamblea Corporativa de ProAntioquia. El año pasado estuvo 40 minutos y no resistió mucho. Él no se siente cómodo con los antioqueños. A mí me gustaría, por ejemplo, invitar al presidente Gustavo Petro a que vaya a Antioquia, a que dedique una agenda de manera tranquila. La semana pasada vimos visitando la empresa Nutresa en el municipio de Río Negro. Y qué bueno hubiese sido, Jairo, que coja un helicóptero o que haga un recorrido en la vía Medellín-Urabá, en la vía Medellín-El Suroeste, para que no hable con nosotros, para que no hable con los tales ricos de los que él tanto desprecia, pero que le gusta la plática para invertir en subsidios y malgastar con su esposa en maquillaje, vestuario, camarógrafos, o para entregarle plática al bachiller Bolívar para que gaste desde el DPS, o a Laura Sarabia en el DAPU. Entonces, Jairo, yo creo que él nos desprecia. Qué bueno que fuera a Medellín de manera tranquila. Él habla de la paz total, pero la verdad es que él es un agitador de odio, y eso no le suma a su proceso de paz total. Él habla de reconciliación y él es encantado tirándole dardos a la oposición y a la clase política, o a los políticos como Daniel Carvalho, que es un hombre de centro que no lo apoya y es feliz tirándole dardos a los que no están del lado de él. Qué bueno que fuera a Medellín, o qué bueno, por ejemplo, que nos hubiera recibido la semana pasada en la casa de Nariño para escuchar frente a frente, un cara a cara con él, en el marco del respeto,
por qué no le quiere entregar los recursos al departamento de Antioquia. Pero como dice el gobernador y como es un dicho propio de nosotros en Antioquia, ni raja ni presta el hacha Jairo, porque nosotros queremos terminar las vías 4G y estamos empezando a montar una estrategia para recaudar unos recursos, 1 millón de antioqueños, 1 millón de pesos, sí, para terminar las vías 4G, que no es el deber ser, claro que no. ¿Por qué? Porque tenía que ser el que termine las vías 4G, pero nos va a tocar Jairo. Daniel, personas de Medellín no son paisas, ¿qué dice usted? El micrófono, ayúdenos, Daniel, que se le apagó el micrófono, por favor. Eso no fue lo que entendí yo en el discurso del presidente, diciendo que los de Medellín no éramos paisas. Él era como cambiando entre la gente de Urabá y los antioqueños, digamos, andinos. Pero lo que yo sí siento es que el presidente ignora lo que es ser antioqueño, ignora lo que es ser paisa, bien sea uno de Medellín o de Apartadó. Ignora, por ejemplo, y de nuevo vuelvo a la visita que acabo de hacer a Urabá, que es el empresariado paisa el que está apoyando los procesos productivos de los reincorporados de las FARC en el Urabá antioqueño. En Dabeiba particularmente estuvimos. Y no crea que es el empresariado paisa el que ha liderado la construcción de un puerto para que todo el país pueda exportar allí, generando una cantidad de empleos para el pueblo de Urabá. Entonces, el presidente debería ser más astuto, insisto, en ver cómo puede articular esa potencia que hay en Antioquia y que puede servirle a sus fines, como lo demostró la semana pasada que estaba en Nutresa, feliz recibiendo un dinero, ¿cierto? Nutresa, una empresa producto del emprendimiento paisa. Entonces, al final, yo creo que el presidente se queda en su discurso y empieza cada vez más a mostrar incoherencias entre lo que dice saber, lo que es la realidad y lo que él pobremente está ejecutando como presidente de la nación. ¿Qué iba a decir Julián, que estaba levantando la mano? Yo tengo una teoría y es que precisamente el presidente es muy inteligente porque lo que busca es dividir el arraigo regional que tenemos como antioqueños. Por eso nosotros nos autopercibimos, nos autodenominamos paisas. Y lo que quiere es ir aislando de manera paulatina a los medellinenses con el gobernador, con el alcalde de Medellín en una sola clase política. Si bien es cierto el área metropolitana, especialmente Medellín, son 2.5 millones de habitantes, Antioquia somos alrededor de 6.7, 6.5 millones de habitantes. Lo que está tratando de hacer es romper el imaginario antioqueño para que perdamos esa condición de cooperación, solidaridad y asociatividad para poder empezar a permear políticamente los efectos del año 2026. Esa es una estrategia sistemática y clara en su lenguaje y en cada uno de los objetivos y puntos que él va accionando. Pienso que eso que hace, porque obviamente somos andinos, es tratar de romper ese arraigo cultural que tenemos para lograr mayor aprobación en su proyecto político. Todo lo que dijo en las últimas horas en Antioquia, que hemos hablado ya durante todo este programa, ¿ustedes creen que tiene algo que ver, está ligado con la propuesta que hizo la semana pasada, el viernes, y que se desarrolló el fin de semana, incluso ayer, sobre la propuesta de que si no llegan a pasar sus reformas allí en el Congreso, pues Colombia lo que necesita es un llamado a una constituyente? Juan. Mire, yo creo que vemos al presidente de la República incluso desde el viernes completamente desatado en su cuenta de X. Yo creo que a él el celular no lo deja gobernar, Jairo. A él el celular lo aleja completamente de la realidad del país. Vemos a un presidente de la República que evade completamente que el 84% de los colombianos sintamos que la seguridad va por muy mal camino. Mire lo que pasó este fin de semana con la incidencia de las FARC en el Cauca. Entonces el presidente de la República hay que hacerle nuevamente un llamado para que haga un alto en el camino. A él le quedan 2 años de gobernabilidad, afortunadamente, pero también tiene todavía la oportunidad de recomponer su gobierno, porque estos 20 meses han sido completamente un fracaso y un desacierto, improvisación,
escándalos de corrupción. El tema de los tanques de La Guajira es un tema completamente preocupante y veo al nuevo director de gestión del riesgo muy apropiado en denunciar los actos de corrupción. Lamentablemente ahí está un antioqueño, el señor Olmedo, que era además su jefe de debate en Antioquia. Sí. Hizo parte de sus listas al Congreso de la República. Pero mire, Jairo, no creo que son como acciones que él hace hiladas para tratar de deslegitimar al Congreso de la República. Recuerde muy bien que él ha deslegitimado la justicia de este país. Ya se está concentrando en deslegitimar al Congreso de la República porque su reforma a la salud está completamente muerta, está completamente hundida. La reforma pensional no avanza en el Senado de la República y la reforma laboral no ha podido pasar de la aprobación de 15 artículos en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Incluso quiere desvirtuar la figura constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene un proceso completamente reglado en la Constitución y en la ley. Y ya le está hablando que su Asamblea Constituyente la va a iniciar en las bases populares, dialogando con la ciudadanía. Y estuvo con 1.000 personas en el Urabá antioqueño, creo que estuvo en Apartadó. Ahí fue la reunión. Pero en el Urabá antioqueño existen hoy y viven 700.000 ciudadanos. Nosotros no nos podemos dejar desviar del presidente de la República, y aquí hay que insistir en algo. Tenemos que garantizar la democracia y que en el año 26 existan elecciones libres y democráticas para que todos los colombianos salgamos a participar. Así como él se eligió en democracia, que permita entregar su gobierno en democracia. No podemos permitir una dictadura. Sí. Daniel, ¿tiene algo que ver la propuesta que lanzó el viernes el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente con su discurso en Antioquia? No, yo no lo siento relacionado, pero sí tiene que ver como con su modus operandi. Petro lanza muchos globos, muchas cometas a ver qué pasa. Me sorprendió lo de su propuesta de la constituyente, porque a veces parece que Petro acabara de llegar a Colombia, como que no entiende cómo funciona el Estado, no entiende cómo son las leyes. Hombre, pasaste 20 años siendo congresista y ahorita te das cuenta de cómo funcionan las cosas. Prometió en campaña que no iba a ser una constituyente y ahora sale con que la única manera que tiene de hacer las cosas es una constituyente. Creo que el presidente está desesperado al ver que no es capaz de cumplir con las expectativas que generó, y entonces empieza a buscar culpables, a buscar enemigos o a tirar globos como este de la constituyente, que parece que no coge ejemplo de lo que sucedió en Chile. Le haría bien tomar más ejemplo del presidente chileno, que representa una izquierda que sí está siendo sensata y madura y está más pareciéndose a otro tipo de izquierda. Ojalá el presidente recapacite y empiece a buscar menos enemigos y más consensos. ¿Qué dice Julián? ¿Tendrá alguna relación la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente con lo que ha dicho el presidente en Antioquia en las últimas horas? Por supuesto, si no puedes negar tus malas prácticas o tus malas noticias, en este caso todos los escándalos de corrupción, pues hay que inventar otras que distraigan. Eso es una estrategia de comunicaciones ya refrita y reconocida, utilizada por los nazis. En su momento Goebbels hacía eso con todo lo que estaba pasando en los momentos de guerra. Si usted se fija bien, el presidente escoge la plaza pública en la cual se va a echar su discurso para recibir sus arengas. Es sistemático a la hora de prometer un sinnúmero de inversiones en todos los rincones, y además él tiene un gran problema de gobernabilidad, porque inclusive le acaba de pasar con la completitud de los decretos de emergencia que tenía para La Guajira. Él tiene un problema con las instituciones democráticas, por eso necesita distraer con otras noticias y tirar, como dicen por ahí, le escuché en estos días a un exconcejal de Bogotá, si mal no recuerdo, tirar la bolita para que el perro salga corriendo y se distraiga frente a todo lo que está pasando. Más o menos es el contexto que yo noto. Esto para mí es sistemático, estratégico y planeado. Bueno, pues a los tres muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a estar muy pendientes de esto. Daniel, como siempre, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Jairo, y un saludo a mis colegas. Ahorita nos vemos en plenaria.
Les toca seguir trabajando. Julián, como siempre, también bienvenido y gracias. Jairo, gracias, y a mis compañeros un abrazo grande. Y lo mismo a usted, un abrazo, Juan, y siempre Jairo, también muchas gracias. Ahorita nos vamos a votar la moción de censura al ministro de Salud. Ojalá bueno,